Hola queridos lectores, amantes de la literatura, yo soy Emma y mis libros, bienvenidos una vez más a mi canal y para hoy, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México en 1939, muere en el 2014. Escritor mexicano, publicó ensayos, novelas, poesía, crónicas. Su obra se ha traducido a varios idiomas y ha recibido premios muy importantes de literatura como el Premio Miguel de Cervantes Saavedra. Este libro del que les quiero platicar hoy se llama Las batallas en el desierto. Es un libro que me encantó, la verdad, tiene una manera muy sencilla de leerse, es muy cortito, es una novela muy cortita, tiene apenas 68 paginitas, costumbrista, ambientado en la Ciudad de México, básicamente en la colonia Roma, entre los años 40 y 50, cuando estaba de presidente de la República Miguel Alemán Valdés, y nos narra todo lo que pasaba y lo que ocurría en aquel entonces. Es un libro, se puede decir que un poco histórico, porque te ambienta muy bien lo que se vivía en aquel entonces. Primero que nada les voy a platicar de lo que va la historia. Se trata de la vida de Carlitos, que va a un colegio en la colonia Roma y en México, y de todo lo que pasa en los recreos. Nos ambienta muy bonito el autor, todo lo que se vive ahí, un niño de esa edad en la colonia Roma, y este chico se enamora de la mamá de uno de sus amigos. Obviamente es un amor prohibido. De aquí van a salir un montón de cosas, como por ejemplo que los papás se ponen locos porque cómo es posible que se enamore, piensan en todo lo que pudo haber hecho Carlitos, todo lo que se le puede estar viniendo a su imaginación. El caso es que lo llevan a confesarse con el cura, lo llevan al psiquiatra, el padrecito con el que se va a confesar lo hace ver cosas que él ni siquiera se le habían pasado por la mente. Él estaba enamorado platónicamente de la señora porque era una señora joven muy bonita. Esta es la historia que el autor nos cuenta y por la que nos va a atravesar en todo este contexto que se vivía en aquel entonces en México. Uno de los temas que aborda el autor es la modernización de México, cómo empiezan a llegar todos los aparatos electrodomésticos, la televisión, y va creciendo el consumismo, cómo nos empezamos a traer las costumbres de Estados Unidos y cómo vamos dejando atrás nuestras costumbres propias, nuestras tradiciones. Entran todas las empresas transnacionales, empresas americanas, y cómo va cambiando la economía por esta razón, porque la gente que tenía pequeños negocios o acaba tronando o vendiéndoselos a las grandes empresas estadounidenses y acaban siendo los empleados, gerentes de esas empresas y demás. Entonces, todo este cambio que empieza a dar México, del México conservador al México ya moderno, cómo empiezan a entrar industrias, cómo se empiezan a crear carreteras. El título del libro viene porque los niños jugaban en el recreo a judíos contra árabes, por la cuestión de la guerra que tenían, porque les acababan de ceder un pedazo grande de tierra a los judíos. Era un tema del que se oía hablar muchísimo y los niños era lo que jugaban en el recreo, batallas en el desierto. Además de que el patio de la escuela parece que era muy árido, la arenilla rojiza, entonces le quedó perfecto el nombre. Nos ambienta también políticamente cuando nos habla de cómo vivían y lo que hacían los políticos en la época de Miguel Alemán, que había muchísima corrupción, cómo compraban terrenos cuando sabían que algo importante iba a pasar, cómo llevaban a los niños a las inauguraciones, y aquí dice Carlitos que los llevaban a inaugurar un montón de piedras, obras que apenas iban a hacer, y todo el servilismo, ¿no?, que había en aquella época para los políticos. La obra está escrita en primera persona por Carlitos, que ya siendo adulto nos platica de su vida cuando era chico y todo lo que, las peripecias que tuvo que pasar en el colegio, y sobre todo nos habla un poquito de la guerra cristera, de la revolución. No que nos los habla, sino que nos los ambienta. Nos ambienta cómo los padres y los abuelos pensaban acerca de la revolución, lo que habían vivido, lo que les habían expropiado, lo que habían sufrido y cómo lo seguían cargando, todo eso. Se hace todo un cambio social, los ricos se vuelven más ricos tal vez y los de clase media se van empobreciendo. 12 capitulitos muy cortos y en cada capítulo nos va diciendo algo importante como el mundo antiguo. El segundo capítulo se llama Alibaba y los 40 ladrones, que es cuando nos habla de todo el robo y todo el saqueo que tenían los políticos en México. Lugar de en medio, cuando nos habla de la colonia Roma y cómo se fueron quedando esas familias bien acomodadas, empobreciéndose. Por hondo que sea el mar profundo, es una canción de Pedro Flores, que es puertorriqueño y se llama Obsesión.
y también la nombra y es muy, muy, muy evocadora de aquella época, estaba en la radio por todos lados. Entonces, los temas importantes es uno, pues la religión y el costumbrismo de aquella época, la política, la corrupción, el amor prohibido que siente Carlitos, el cambio social, la modernización de México. La gente que vivió en aquel entonces lo va a disfrutar mucho y las que no vivimos en aquel entonces nos sirve para entender el México actual, para entender ese desgaste social, ese cambio de ritmo en nuestro país y entender tantas cosas de nuestro México querido. Pues hasta aquí esta pequeña reseña, me encantó, nos vemos muy pronto en otro blog. No dejes de suscribirte, bye bye.